Hola amigos, una vez más con nuestros estudios en video. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante complicado, no porque en sí la información lo sea, sino que las interpretaciones lo han vuelto algo bastante difícil de entender, de llegar a razonar. Va a ser un estudio dividido en varias partes porque hay mucha información al respecto. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre Jehová, o como es más conocido, Jehová. Hoy no vamos a hablar específicamente sobre lo que las letras hebreas transmiten, sobre los números o sobre los signos pictográficos. Vamos a hacer como una introducción a este tema. Vamos a ver en la Escritura lo que nos cuenta referido a Jehová en esa aparición que hiciera aquel líder llamado Moisés. Les invito a que leamos entonces en la Escritura, en el libro de Éxodo 3, 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Bien, esta es la traducción de Casiodoro de Reina, que nos ha llegado a nosotros en nuestro idioma castellano. Él traduce que dijo Dios a Moisés. Primera cuestión que tendríamos que tener en cuenta: la palabra que aquí se tradujo como Dios, en realidad en hebreo dice Elohim. Pronunció Elohim a Moisés. Bien, si ustedes estuvieron atentos al estudio sobre Elohim, saben que no está hablando del Creador, saben que no está hablando del Padre a quien nuestro Señor Jesús oraba. Está hablando de Elohim, un grupo, una identidad, más de uno que están trabajando a favor de aquellas 70 determinaciones que nos contara el profeta Daniel. Nosotros hemos llegado a la conclusión, por medio del estudio de la Escritura, que se trata de 24 arcanos o ancianos, como nos ha llegado en esta traducción. Bien, entonces dice que pronunció Elohim a Moisés. Ahí ya tenemos una diferencia, porque si nosotros leemos y dijo Dios a Moisés, automáticamente por lo que se nos ha contado, lo que está ya metido tan a fondo en nuestra cultura, asociamos que el creador del universo le dijo a Moisés lo que le dijo. Ahora, si leemos como en realidad dice en hebreo, que fue Elohim el que habló con Moisés. Muy bien, dice entonces que pronunció Elohim a Moisés en el versículo 14.
Casiodoro de Reina tradujo: yo soy el que soy. Muy bien. Sin embargo dice: seré el que seré. No está hablando en tiempo presente, sino que está hablando en un tiempo futuro. No está diciendo de ninguna manera yo soy el que soy, sino que está diciendo seré el que seré. Y en ningún lado de la traducción dice yo. No dice yo soy o yo seré, sino que dice, pronunció Elohim a Moisés, seré el que seré. La palabra en hebreo es hayach, seré. ¿Se entiende esto? No dice yo soy, el gran yo soy, como nos han transmitido a nosotros, tantos que nos están hablando y nos dicen sobre este supuesto Jehová, que es el creador de todas las cosas. Bueno, no. No está diciendo yo soy el que soy, sino que está diciendo seré el que seré. Pronunció Elohim. Tengan en cuenta el estudio anterior sobre Elohim. Elohim le dice a Moisés, seré el que seré. Dando a entender con esto que aquellos que me quieren conocer, me van a conocer a futuro por lo que yo voy a mostrar de mí. Seré el que seré. Cuando me muestre, me van a conocer, quiere decir esto. Y este Elohim se iba a mostrar por medio de los portentos, por medio de las obras maravillosas, tremendas, que iba a realizar a favor de este pueblo al que iba a ser enviado Moisés. Continúa entonces diciendo este versículo 14. Seré el que seré, así dirás a los hijos de Israel. El que será, siempre hablando en futuro, no en presente ni en pasado, sino en futuro. El que será me envió cerca de ustedes para que los acompañe, para que los guíe. Esto es lo que dice. De aquí sacan, de este versículo, es que el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será. No, acá no dice el que fue ni el que es, dice el que será. Ya todo lo demás es un agregado, tomando parte de lo que dice el libro de Revelaciones y ya asocian y meten a todo en un mismo paquete. La cuestión acá es saber diferenciar y atribuir a cada uno lo que le corresponde. De esa manera, dando un orden a la información que se nos brinda, vamos a llegar a la conclusión de que Jehová no es el creador del universo. Jehová no es el Padre. Jehová es una identidad. Bien, de aquí entonces sacan el gran yo soy. Vamos a leer en Éxodo 15:3. Éxodo 15:3 nos habla de una característica fundamental. Cada uno de ustedes luego saque sus propias conclusiones. No tienen por qué aceptar a ciegas lo que yo estoy diciendo. Pueden estar en desacuerdo. Lo importante es que usted vaya y examine. No con un criterio religioso. No de acuerdo a lo que ya han sembrado en usted. Sino de acuerdo a lo que en realidad dice la Escritura. Y si hay que corregir, corregimos. Si hay que aceptar, aceptamos. Pero si hay que discutir y si hay que rechazar, también lo hacemos. No es que vamos para donde van todos. Yo no tengo inconveniente de ir en contra de la mayoría, pero estar a favor de lo que dice este libro. No una traducción, sino lo que dice en su idioma original. Dice entonces el 15:3 de Éxodo. Jehová o Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová, varón de guerra, Jehová es su identidad. Bien, aquí esto es contundente. Aquí ya no va a haber lugar para que nosotros estemos pensando que Jehová es el creador, que Jehová es el padre de Yeshua. Nada que ver. Dice que Jehová es varón. Varón, la palabrita hebrea es ish. Y esto no se refiere a decir varón como algo simbólico,
no se refiere a decir varón por decirlo, sino que cuando dice ish se está refiriendo a varón, a diferencia de mujer, masculino, sexo masculino. Le está diciendo con total libertad, con total claridad, que Jehová es del sexo masculino, es varón. Dios tiene sexo masculino. El Padre es de sexo masculino. El creador de todas las cosas es varón. Y de ahí nos viene, ¿no es cierto?, todo esto que nos han sembrado, de que Dios es un viejito, un ancianito, de pelos largos, blancos, de barba blanca, con una gran túnica. Bien claro lo dice la Escritura, que el Creador es viento, o como nos ha llevado a nosotros, Dios es espíritu. Lo único dentro de toda la creación, que excede a la creación misma, o sea, su creador, lo único que no es materia en todo el universo es justamente el creador. No podríamos definirlo nosotros. ¿Es de esta manera o es de aquella? ¿Es de esta materia o es de lo otro? Porque nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, aquí dice de una forma contundente que Jehová es varón, refiriéndose, es del sexo masculino. Bien, y agrega, de guerra. La palabra en hebreo es milchamaj. Milchamaj quiere decir guerra, batalla y pelear. No quiere decir ni paz, no quiere decir ni amor, no quiere decir mansedumbre, no quiere decir más que guerra, batalla, pelear. Quiere decir entonces que Jehová es un sexo determinado, para el caso masculino, con una función específica, la de la guerra, la de batallar, la de pelear. Totalmente contradictorio con lo que luego el misionero Juan nos dice en la primera carta, en el 4.8 y el 4.16, donde él dice, Dios es amor. Nada más contradictorio al amor que la guerra. Es una obviedad entonces para aquel que de verdad quiere saber quién es Jehová o Jehová, entender primeramente esto: Jehová es del sexo masculino y tiene una tarea específica, la guerra. Nada que ver entonces con este Dios que es amor, con este Dios que es espíritu, con este Dios a quien nadie le ha visto jamás. Jehová dijo, yo seré el que seré, dando a entender, me voy a dejar ver y ahí me van a conocer. Bien, queridos amigos, para ir redondeando esta partecita, dice Jehová es su identidad. La palabrita para identidad o nombre es Shem. Shem quiere decir nombre, identidad, fama, renombre. O sea, no como que yo me llamo Adriano, otro se llama Pedro, Antonio, sino en el sentido de la fama, de lo que uno adquirió por medio de lo que realizó, el renombre, de acuerdo a los portentos, a las maravillas que él iba a realizar, que este equipo llamado Jehová iba a mostrar a una sola nación específica, al pueblo de Israel. Aquellos que ven al Altísimo, eso quiere decir Israel. Y por consecuencia, aquellas naciones que iban a estar en oposición a la nación de Israel iban a llegar a conocer entonces al Dios
de Israel, al Elohim de Israel. Entonces, queridos amigos, Jehová es hombre. Hombre. ¿Y cuál es su tarea específica? La guerra. Jehová no es el creador de todas las cosas. Jehová no es el padre de Yeshua. Jehová, por lo tanto, no es el nombre personal de Dios. De acuerdo a lo que dice la Escritura. Bien, amigos, esta es la primera parte de este tema. Jehová. Continuaremos en próximas clases con lo que transmite cada una de estas letras en hebreo. En sus letras, en sus números y en sus signos pictográficos hay mucha información sobre la tarea que desempeña Jehová. Que el Padre diga bien de ustedes.